Pero el mayor valor histórico y político y jurídico de la Constitución del año de 1963 en el gobierno de Juan Bosch, que no es verdad que fue precipitada, porque comenzó en enero la discusión y terminó proclamándose el 29 de abril. Muy pocas constituciones en la República Dominicana han sido proclamadas con 1 o 2 o 3 meses de discusión. Hay constituciones que han tenido una noche, 2 noches, horas, y que han sido la imposición de una sola fuerza sobre el parecer de la diversidad de criterios de la nación. Aquella Constitución del 63 promovió un constitucionalismo distinto que rompió con esa tradición de constituciones fachadas, de constituciones fraudes, de constituciones que no amparaban el sistema democrático, sino que le daban excesivos poderes a los gobernantes en perjuicio de sus adversarios políticos y en favor de su correligionario. Pero Bosch se planteaba transformaciones fuertes, llegó a hablar de la revolución, llegó a hablar de una constitución revolucionaria. En la crisis de la democracia señala en su libro Crisis de la Democracia, que yo siempre les recomiendo, cuando me dicen un libro importante de Bosch, Crisis de la Democracia, para comprender el golpe de Estado y aquel proceso histórico de parte de uno de los actores fundamentales de aquellos acontecimientos. Bueno, ¿por qué yo sostengo que aquella constitución revolucionaria, como señala la carta que destaca Felucho en su libro, enviado por los proponentes de la reforma del 63, y que a mi juicio es como una especie de brújula ideológica de lo que se pretendía con esa constitución, de otorgarle protagonismo a los sujetos sociales que nunca habían sido parte de los beneficios del poder? ¿Cuáles son esos rasgos progresistas? Bueno, pues esta fue la Constitución que en un lugar más privilegiado, en su primera disposición, establece la dignidad que va a guiar todas las demás disposiciones de la Constitución. Fijó el régimen de igualdad más a todos los niveles, igualdad de derecho entre mujer y hombre, la igualdad de derechos de la mujer casada, la igualdad de los matrimonios, las uniones consensuales, los concubinatos, que era la mayor parte y que generó grandes controversias con relación a los derechos económicos que generaba el matrimonio legítimo, como se le llamaba en aquel momento. Incluyó el más ambicioso decálogo de libertades y derechos, la más amplia gama de disposiciones que favorecieran la libertad de conciencias y cultos. Bosch no fue un anticatólico. Lo que entendía era que en la escuela pública o en la escuela usted obligar a hacer entender desde la perspectiva de una iglesia en particular a un niño cuyos padres pudieran ser de religiones distintas. Digamos, yo fui dirigente estudiantil y me encontré con 2 jóvenes en mi liceo que eran testigos de Jehová, que siempre reprobaban religión, porque ellos no le acreditaban valor a la Virgen de la Altagracia y lo contestaban conforme a su concepción de testigos de Jehová. Pues siempre se quemaban. El movimiento estudiantil tuvo que recurrir a la consideración de que somos un Estado laico y por tanto, si ese muchacho no tiene consideraciones con la Virgen de la Altagracia, yo naturalmente tenía el mismo criterio, pero yo decía lo que quería decir el profesor para pasar. Pero era un conflicto con mi conciencia. Pero esos muchachos no podían ser en el 63, lo que ya se había establecido en México sin ningún tipo de discrepancias ni grandes dificultades en el 17, o en Cuba en 1940, en la que Bosch trabajó en la revisión y directamente en la misma, como bien señala Felucho en su texto, en una entrevista que le hace el compañero Juan Bosch. Bueno, la libertad de prensa, el derecho a no ser incomunicado, el derecho de acceso a los registros de los detenidos, que Leila Piña entiende que este es el elemento precursor del derecho de acceso a la información pública consagrado en la Constitución del año 2010. Es decir, ese es el embrión histórico.
Y la otra es el embrión histórico del proyecto de ley que sometió Pelegrín Castillo y otros legisladores en los años 90, que establecía el derecho a la llamada telefónica a toda persona que ha sido detenida. Ya eso lo contemplaba la Constitución de 1963, que era bastante avanzado y por tanto no comprendido o atacado virulentamente por los sectores más oscuros del país. La erradicación del exilio. Ningún dominicano podía ser extrañado de su tierra por razones de naturaleza política. Y no lo decía la Constitución. Bosch resistió al embajador norteamericano. Bosch resistió la presión de los militares, de las élites económicas y de todos los sectores, de que exiliara, que impidiera los viajes a Cuba, a Rusia y a China. Y él dijo, eso no es una Constitución que establece los cánones democráticos. Se resistió y fue generando todo ese conjunto, ese movimiento conservador, ultraconservador, que culminó con el golpe de Estado y todas las consecuencias que con más propiedad puede explicarle Felucho. Pero el caso es este: el día antes de que se publicara, se hiciera pública la renuncia de él al PRD, bueno, el compañero Franklin, que era a la sazón subdirector del Colegio Universitario de la UAS, y fungía un tanto como enlace entre la dirección del partido y la juventud universitaria. Y fue a plantearme que al día siguiente el compañero Bosch iba a renunciar al PRD y que él me mandaba decir que convocara a la sepultura del FUS para que nosotros tomásemos una decisión. Éramos 107 jóvenes universitarios organizados en el FUS. Convocamos una asamblea. Ya don Juan había presentado su renuncia, esto fue al día siguiente de la renuncia. Y 102 renunciamos al PRD, de manera que de los 107, 5 se quedaron con el PRD y 102 pasamos a fundar junto con él el PLD. Y si ustedes leen en uno de los folletos que antes se estudiaba en los círculos de estudios, hay uno de esos que luego se recogió en un libro que se llama, creo que Organización y Disciplina, en unos folletos de Organización y Disciplina que se publicaron en el PLD, un partido nuevo en América, de su autoría. Él plantea que al año de la fundación del partido, ¿cuántos miembros tenía el PLD? 174. De manera que aquí, como me decía el compañero Rivera, hay ya poco más de 174, no mucho más. Yo me sorprendí, me ganó la apuesta. Él me dijo, yo sé que le vamos a llenar el salón. Le dije, ojalá. Había sido testigo de muchas intervenciones donde los salones mucho más pequeños no se llenaban. Y me ha sorprendido ver que aquí han tenido que buscar otras sillas porque han llegado otras personas que no tenían ya donde sentarse. Pero este grupo que somos nosotros aquí, fue un grupo parecido a lo que fundamos el PRD. Cabíamos en un salón los fundadores del partido. Y en ese salón, en ese acto, que fue el Congreso Juan Pablo Duarte Constitutivo, más del 80% eran jóvenes. De manera que yo comienzo pidiéndole a los jóvenes que están aquí que nunca dejen apagar la luz de Juan Bosch en el partido de la Revolución. Yo quiero tratar con ustedes 4 puntos fundamentales, y el primero de ellos son los antecedentes del gobierno de Juan Bosch. Y cuando hablo de antecedentes me estoy refiriendo a antecedentes históricos. Nuestro país, la República Dominicana, todavía a principios del siglo XX, los caminos que no teníamos carreteras, el país no tenía carretera. Hace 118 años el país no tenía carretera. El país tenía los mismos trillos de los indios, los mismos trillos que habían dejado los aborígenes. Los españoles en siglo de dominación no le agregaron prácticamente nada. Tulio Cestero, en uno de sus libros, un libro sobre todo en particular que se llama Viaje al Cibao, da cuenta de que salir de la capital para ir a Santiago era cosa de 5 días. Y si ustedes se ponen a observar, los pueblos dominicanos casi todos están a una distancia parecida. Ustedes salen de aquí, llegan a Jaina, de Jaina a San Cristóbal, de San Cristóbal a Maní, y así sucesivamente hasta llegar a Comendador en Elías Piña, y por lo general cada media hora en vehículo 25 minutos, en coche ahora, en vehículo ahora, en aquel momento era caballo. Hay un pueblo. Y si cogemos para encima vamos igualito. Santo Domingo,
Villa Altagracia, Piedra Blanca, Bomán, La Vega, Moca, Santiago, y siguen, Navarrete, y así hasta llegar a Montecristi. Y casi todas las carreteras nuestras están así, desde el punto de vista geográfico, las ciudades dominicanas, los pueblos dominicanos, la mayoría de los cuales tienen, por supuesto, más de 100 años de fundado, pero estaban a una distancia para andar a caballo. Y a caballo era que se iba, a lomo de caballo, o de mulo, o de burro. Y con tantos ríos y ciénegas, que para llegar, repito, a Santiago, había que pasarse 4 y 5 días. Y eso hace apenas 118 años. El país estaba sumido en el atraso. Los grandes saltos del desarrollo y del progreso de la República Dominicana se explican y son pocos. La dictadura de Lilis, que comenzó en el 1887 y terminó en el 1899, introdujo en el país, se introdujeron el ferrocarril, la telefonía y la telegrafía. La telegrafía, el telégrafo. Con el gobierno de Mon Cáceres comenzó la carretera Duarte, pero llegó hasta los Alcarrizos. Los gobiernos que le sucedieron a él, que fueron varios, como vamos a ver más adelante, le fueron agregando pedacitos hasta que llega la ocupación norteamericana, otro gobierno militar, otro como una especie de dictadura. Y los norteamericanos en esos 8 años, de 1916 a 1924, agregan básicamente 2 elementos: el código sanitario del país, y continuaron hasta casi desarrollar las 3 carreteras troncales fundamentales, que son las que conocemos como la Duarte, la Sánchez y la Mella. Es con Trujillo que se da el gran brinco. Y como le dije yo una vez a los compañeros del comité político a propósito de un libro de Fra Moya-Pons que se llama El Gran Cambio, y que el compañero Leonel escribió 2 artículos en el Listín donde habla que la aceleración del cambio la ha introducido el PLD, y de modo particular señala él en sus artículos, en sus gobiernos. Y yo le decía que si bien es cierto que la democracia, a partir del ajusticiamiento de Trujillo para acá, transformó el pueblo en ciudad, que había sido en el régimen de Trujillo, que la aldea había pasado a ser pueblo. Porque ciertamente es con este régimen entonces, y don Juan, el compañero Bosch, lo plantea en varios de sus libros, que se desarrolla la moneda dominicana, el Estado dominicano propiamente, la moneda, la banca, los bancos comerciales, la ley monetaria, el Banco Central, Banco de Reserva, Banco Agrícola, las carreteras, hospitales. Ustedes se sorprenderán, porque en el año 1930 el país tenía 3 hospitales. Es más, San Pedro de Macorís, que llegó en un momento dado en el propio siglo XX a tener más población que Santo Domingo y una importancia superior por el auge de la industria azucarera, el hospital que tuvo hasta ya entrada la democracia fue uno de un doctor, me parece que era Carl George, que se llamaba Mr. George. Yo creo que el hospital era Santa Ana o San Antonio, una cosa así, y era privado, no era público. Y por supuesto, el cuarto y gran y definitivo cambio ya se ha producido con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con los 2 presidentes que hemos tenido, los 3 periodos de Leonel y este periodo y medio de Danilo, que como lleva una trayectoria de construcción tan abrumadora y tan grande, muy probablemente cuando termine este segundo mandato habrá superado en obras aquellos otros 3 periodos. Pero sin lugar a dudas que las grandes transformaciones se han introducido en los gobiernos nuestros. Ahora, el motivo que nos reúne a nosotros hoy fue el gobierno de Bosch. Hay que hacer referencia a estas cosas porque uno escucha a muchas personas, de esos enemigos acérrimos que tuvo Juan Bosch, criticarnos a nosotros porque ahora no nos parecemos a Bosch. Han querido darnos lecciones como si ellos fuesen más bochistas que nosotros. Y en un sentido es positivo, porque nos llama la atención hacia una conducta ética y moral que fueron sembradas esas ideas por Juan Bosch en el plano de la actividad política. Pero tampoco les luce.
porque en definitiva no somos pocos todavía los que mantenemos esos principios éticos que llevaron al compañero Juan Bosch a desarrollar en aquel periodo que le correspondió gobernar un gobierno ejemplar desde el punto de vista moral. Ahora, Bosch llega al poder ¿en medio de qué? En medio del atraso. Porque ciertamente, aún con las transformaciones que se introdujeron de carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, la moneda, la banca, el pueblo dominicano todavía estaba sujeto a un atraso educacional, profesional y de visión política total. Incluso a mucha miseria, a mucha pobreza también. Entonces, llega Don Juan, gana las elecciones y gobierna solo. No contó ni siquiera con su propio partido, el PRD, porque hubo un momento dado en su gobierno que ordenó cerrar los locales para convertirlos en escuelas de alfabetización. Y yo, por supuesto, no me quiero extender en eso, porque tengo los testimonios de él mismo, de cómo dentro del propio PRD, dentro de su propio partido, se atentaba contra la estabilidad del gobierno que presidió él. No contó, por supuesto, con el apoyo de ningún poder fáctico. No contó con el apoyo de la oligarquía dominicana, no contó con el apoyo de la iglesia, no contó con el apoyo de los partidos políticos, no contó con el apoyo de los militares. Hay un punto que yo quiero un elemento de comparación, porque el método comparativo permite y da muchas luces y nos permite comprender muchas veces más las cosas cuando comparamos. Rómulo Betancourt llega a Venezuela a la presidencia en un proceso más o menos parecido, guardando cierta distancia en algunos aspectos a la República Dominicana. Allá había gobernado Pedro Jiménez. Desde que salieron de la dictadura de Juan Vicente Gómez hubo estabilidad solo cuando gobernaron militares. El propio presidente Gallego, Rómulo Gallego, el escritor como Bosch, el intelectual como Bosch, tuvo dificultades, no pudo completar su periodo. Llega Rómulo, pero en Venezuela se dieron cosas que no se dieron en República Dominicana. En Venezuela la sociedad se integró a ese gobierno, los partidos políticos, todos se integraron en ese gobierno. Aquí en la República Dominicana, a Bosch oró solo. Oró en el desierto, porque desde el propio discurso de toma de posesión, en donde reiteró la invitación a las fuerzas políticas de oposición a que se integraran a un gobierno de unidad nacional, ninguno lo aceptó. Y desde que llegó al poder, desde antes, mejor dicho, de llegar al poder, ya lo estaban combatiendo. Ese gobierno en realidad nació muerto. No se correspondían esos principios democráticos de los que habló el compañero don César Valentín, recogidos en esa constitución, no guardaban relación y armonía con el conjunto de la sociedad de donde había surgido. La historia no produce nada que no sea capaz de asimilar. La historia no podía asimilar el gobierno del 63 por las razones que ya le dije. Y esas mismas razones estaban vigentes cuando tampoco pudo asimilar la Revolución de Abril de 1965. Si su gobierno es depuesto por los poderes fácticos de la República Dominicana, el poder fáctico militar extranjero del imperialismo norteamericano fue el que le volvió a retrotraer al pueblo dominicano hacia perderse en el camino de la democracia. Y uno no puede decir que fue todo el gobierno norteamericano, porque dentro de los norteamericanos, aún en su propio Congreso, hasta el líder, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, William Fulbright, escribió un par de libros que también hay que leerse, porque lo que le acusaba al gobierno de Johnson era de que había respaldado las fuerzas más reaccionarias de la República Dominicana y que con esa política no se ayudaba el progreso de América Latina, que necesitaba de nuevas voces y de un nuevo liderazgo. ¿Se fijan? En consecuencia, eso que no se asimiló por los poderes fácticos aquí, que fue el gobierno del 63, no se termina de asimilar 2 años después, aún con ese coronel que se casaba con la gloria y otros coroneles como Fernández Domínguez, porque entonces el poder fáctico imperial
lo impide. Ese es, compañeras y compañeros, el contexto histórico que yo quería transmitirle a usted cuando se piensa en el gobierno de Juan Bosch. Muchas gracias.